Bien, aquí estamos de regreso en este almuerzo de negocios, en este viernes, y como cada viernes, pues nuestra sección estelar de mercadeo deportivo, y ya tenemos aquí con nosotros a nuestro compañero Claudio Irujo, quien ha venido con invitados a hablar de un tema sumamente importante, ¿no? Y vamos a agradecer esta sección de marketing deportivo a Lubricantes Amali, formulados para ser el mejor, a Laboratorios Patria Rivas, resultados precisos y confiables, y al TIS, hechos de vida, hechos de fibra. Así que, Claudio, bienvenido. ¿Cómo estás, hermano? Súper bien, súper bien. Aquí ya entrando en el fin de semana. Yo creo que ustedes esperan mi sección más porque está cerca del fin de semana que por mí. No crea. ¿Sabes que estos temas deportivos a nosotros nos gustan? Sí, y mira, hoy tenemos un tema súper interesante porque esta mañana me levanto y encuentro, como todo el mundo, Claro, una noticia que impacta de manera directa al tema del béisbol en la República Dominicana. claro. Y es que en el Senado se aprobó una ley que pretende regular lo que son las contrataciones de los peloteros, sobre todo en el caso de los menores de edad. Y uno lo lee así y dice, bueno, pero es que esto con lo que el tema económico, como ingresa dinero tanto al país en el tema de las contrataciones de béisbol, no Claro. solamente lo que conlleva a ese menor, sino cómo entra ese dinero a la República Dominicana, esa economía se ve afectada. Quise traer a una invitada que por demás amiga, una abogada con mucha experiencia, pero sobre todo ligada a estos temas de la MLB, porque ha Claro. sido asesora de la MLB por mucho tiempo. Y en ese sentido quise invitarla básicamente para que nos diera luz en algunos aspectos. Primero, ver cuál sería la motivación desde su Claro. punto de vista que genera este proyecto. Y también una cuestionante que he oído en algunos medios y es el hecho de que si hay una ley que protege al menor desde el punto de vista del trabajo, Sí. si esto no se sobrepone o se contradice con esta nueva ley, porque es algo muy específico. Claro. Son cosas que queremos saber, o sea, todos sabemos que en el espíritu de crear una ley como esta, asumimos que por el bienestar Claro. del menor y de su familia y de que se hagan las cosas bien, pero quisiéramos que quede bien claro, más nosotros que somos un programa que se dedica, en este caso de la sección, a hablar de lo que es la parte del negocio de los Claro. deportes y sobre todo el béisbol que es No hay, tan no hay intrínseco negocio de sin atleta. nosotros. Así que bienvenida Arlina Espaillá a la sección. Gracias, Arrójanos Claudio. luz en ese sentido. ¿Por qué tú crees que, primero, por qué tú crees que se motiva, que era lo que hablábamos antes de que empezara saliéramos al aire, qué tú crees que motiva a que se cree esta ley tan específica? Sí. Yo creo que la motivación nace que desde la interioridad de la industria hay muchos detalles que se escapa al escenario general. Por ejemplo, está el tema de la protección del menor, voy a ir diciendo diferentes, de la uso de sustancia prohibida, Sí. de la protección del menor en cuanto al manejo de los fondos de su bono, en cuanto a la edad de firma, porque aunque la industria tenía y tiene unos parámetros de edad, todos sabemos que desde mucho más temprano los padres y entrenadores van reclutando y entrenando para sacar las mejores técnicas de ese prospecto, Claro. pero a edades muy tiernas. Sí. Y que no es ajeno a los otros deportes. En la Exacto. mayoría de los deportes es así. Las habilidades deportivas, atleticismo de los jugadores, de las personas, se empiezan a notar muy temprano. Sabemos que los jugadores de tenis arrancan a los 5 o 6 años a practicar, pero ya a los 15, 16 años están en el tour siendo profesionales. Ujú. Lo sabemos de los atletas olímpicos, que también empiezan muy temprano. Los jugadores de fútbol americano, los jugadores de baloncesto, que quizás en otros países pues hay una, como hay un poquito más de orden, porque juegan en el colegio, después juegan en la universidad,
Y entonces ahí están como revestidos de un manto De protección. institucional y académico. Pero en el caso de nuestra República Dominicana, que no funciona así, entonces estos muchachos van a academias desde muy temprano, están en ligas infantiles, ahí se ve inmediatamente las habilidades que tienen. Entonces ahí no están, son individuos por separado que se están enfrentando, por llamarle de alguna manera, ¿no? O que tienen que sentarse a negociar con un equipo de grandes ligas, ¿no? Y entonces ahí involucrado, puede estar involucrado tan poco dinero como probablemente nada, pero también muchísimo dinero, y hemos visto bonos de millones de dólares que se le entregan al jugador solamente para que el jugador firme con ese equipo en particular. Mira, básicamente, por ejemplo, como dice Ravelo, hay una con la si esto se aprueba, porque falta todavía en la Cámara de Diputados, si esto se aprueba, hay aspectos que quedarían, si se quiere, en el aire. Por ejemplo, hay algo que ha sido criticado por la MLB, por ejemplo, el tema de cómo se están filmando algunos muchachos acá que no están entrando, están entrando déjame ver, un scout, pero no es un scout tal vez formal, sino una especie de buscón. Ajá. Que no está, que básicamente hemos oído casos, inclusive de peloteros muy famosos actualmente, que cuando han llegado a la firma ya tienen una deuda inmensa, que ni siquiera fue que lo mal usó él, sino que el que lo llevó al contrato... No, que ya él comprometió un 30, un 40, un 50% de su contrato. Exactamente. Y yo sé que en muchos años anteriores la MLB había tratado de cambiar ese sistema y había encontrado una resistencia de parte de ese sector. En ese sentido, ¿qué tú crees que pudiera estar sucediendo esto con esta ley? ¿Tú crees que pasaría? ¿Tú crees que esto ha sido consensuado con a ver, quizás, ¿cuáles son los puntos más controvertidos de esa ley? Porque de repente hay mucha gente que nos está escuchando, en el caso mío me incluyo, que no he tenido la oportunidad de leer lo que... Y a mí me llama la atención de que algo tan importante como que haya pasado por el Senado, se haya firmado y ya se lo mandaron a los diputados y todavía nosotros ni lo conocemos. Claro, yo sé que de repente hubo vista pública, que ahí hubo mucha gente involucrada, que debe haber aportado su granito de arena, pero ¿cuáles son quizás los puntos más neurálgicos? Ok, los puntos más neurálgicos en cuanto a lo que dice Claudio y que tú mencionaste es el manejo del dinero del bono. Okay. Recuérdense que aquí está regulando este proyecto. Tiene sus bondades, Te las comento. Sí. Este proyecto habla de los menores, porque asumimos que todo deportista mayor de edad, ya la ley le da la capacidad de ellos poder discernir qué quieren hacer con sus bonos, etcétera, etcétera. Pero los menores, por nuestra legislación, están bajo la tutela de sus padres. Es decir, y recordémonos que somos latinos, tenemos una mirada diferente. Ese dinero es mío, ese hijo es mío, es menor. Y muchas veces, por no decirle más de las que quisiéramos, han sido muy tristes las historias de deportistas jóvenes que se quedan a la hora de recibir el bono, ya lo tienen sus padres todo endeudado. Y a ellos no le queda casi nada. Porque desde temprana edad, cuando los buscones, como dice Claudio, los van viendo su potencial, le van prometiendo firmas, van negociando. Claro. Los buscones o los entrenadores o los centros de entrenamiento pequeños los van amarrando a los padres, adelantándole dinero, prestándole dinero. Y llega un momento que el bono es casi inexistente cuando le llegue. Entonces, fíjense, ¿qué tiene este proyecto de ley? Pues este proyecto de ley dice que los padres de todo deportista menor que firme con una organización de grandes ligas tendrá que contratar un fideicomiso del 40% del bono. Eso quiere decir que ese dinero, por decirlo de una forma llana, se mantendrá congelado en ese fideicomiso, obviamente congelado no, manejado por la fiducia que lo estará produciendo hasta tanto el menor sea mayor de edad. El otro 60 será de libre disposición al momento de la entrega del bono. Que serían unos 2 años, porque estoy leyendo acá si te firman de 16. Que en el capítulo dice
que le están permitiendo firmar a partir de 16 y entonces ya a los 18 ya él es mayor de edad, entonces ahí él podía retirar. Exactamente. ¿Esto solo es por el bono de firma o por el contrato completo? Ok, entonces, buena pregunta. El contrato, y ya voy a aprovechar esto para corregir para la audiencia lo que decía ahorita Claudio, no, la industria no lo ve como un contrato laboral. Por eso, aunque sí existe el código de menor y sí se habla del trabajo de los menores de edad, no se contrapone porque no se considera un contrato de trabajo. Aunque ha habido y hay muchas disputas y jurisprudencias y leyes, jurisprudencias y opiniones de doctrinas sobre este tema, hasta ahora es así. Lo vemos más como un contrato, como una academia que te está reclutando para darte las técnicas de béisbol suficientes para que tú llegues a grandes ligas. Y para motivarte a que tú firmes conmigo, como tú tienes tremendo potencial, yo te ofrezco este bono. Ya. Ven conmigo. Eso es para atraerte a que vengas a la academia a seguir con tu proceso de entrenamiento, de capacidades físicas, de técnica idioma, técnica de béisbol. Entonces, a estos muchachos, dependiendo de su potencial, no se supone que duren aquí más de 2 años. ¿Ok? Y en el verano está lo que se llama la Liga de Verano, Dominican Summer League, en el cual las ligas juegan entre ellas. Y en esos 2 meses o 3 meses se le da un incentivo de 700, 500. Es decir, que es solamente eso lo que ellos reciben mientras están en la República Dominicana. Ya cuando ellos van a Estados Unidos y pasan de escalón, es otra estructura. Entonces, por eso es que lo que le toca es solo el bono y lo que tratan de proteger es el manejo del bono. Bueno, que ahí que está la sustancia. Y eso te obliga entonces al prospecto o a la familia del prospecto a firmar necesariamente con una academia. Porque veo una cantidad de requisitos en el artículo que sale en el periódico, que aprovecho para mencionar que uno de los aspectos más importantes es que es bien severo con el tema de uso de sustancias, porque muchos de estos jovencitos, todos sabemos que lo maduran al vapor. Pero mira, en el capítulo 4 habla registro y acreditación de academias de béisbol, escuelas, ligas y entrenadores independientes. Es decir, que inclusive hasta los entrenadores independientes están concebidos aquí. Lo único que no puede ser un fantasma. No puede ser una persona que anda por ahí, sino que tiene que estar registrado. Es decir, que tiene que ser visible, ¿no? Para todo el sistema. Sí, para la industria, claro. Pero si ustedes analizan, eso lo que busca es regular, controlar, tener estructura. Y al final del proyecto habla de que a esos entrenadores, al estar registrado, tú vas a poder supervisar quién fue sancionado por ponerle sustancia prohibida, qué multas tendría, si es reincidente. Si no está regulado, no hay forma de llegar ahí. Claro. La industria no tiene forma de, valga la redundancia, de controlar que se cumplan las reglas. Pero yo quiero hacer una salvedad. Las academias de béisbol desde hace muchos años, digamos que hace como 10 años más, se concentraban en reclutar prospectos. Pero luego con el tiempo y la concientización se dieron cuenta que un prospecto era más interesante y era de mayor promesa si se le daba educación académica. Claro. Si se le instruía básicamente, se le daba la instrucción básica de la cultura americana. Claro. Un ejemplo, le voy a decir algo sencillísimo. Al pelotero, cuando iba a Estados Unidos, se le entrena. Una niña de 16 años es menor. Tú no puedes salir con una niña de 16 porque cuando ya van, tienen como 18. Y aquí en nuestra cultura no hay ni que explicar. Claro. Entonces. Es mucho más permisivo. Es obvio que sí. Entonces se le instruye se le da inglés. Se gradúan de bachillerato en muchas academias que tienen actos de celebración de graduación a los que yo he asistido. Claro. Es decir, que la concientización de la industria de béisbol en la República Dominicana, obviamente porque como somos maravillosos deportistas, nos cuidan y están tratando de proteger su inversión. Claro. Y tú decías ahorita, pero seguro para el tenis, el fútbol, pero como República Dominicana, el gran activo
es el béisbol, asumo que por eso es que se han enfocado solo en el béisbol, en este control de menores. Sí. Pero Sí, me imagino que, y disculpa Claudio, esto va a traer repercusiones en los otros deportes, necesariamente, pienso yo, ¿no? Es decir, las otras industrias, las otras disciplinas se verán en este espejo y no me extrañaría que mañana veamos algo parecido en el fútbol, que también son muy jóvenes y que pasan a equipos profesionales y que se van a jugar en academias, en universidades y que en el baloncesto, porque al final, y ahí es donde yo pienso que quizá debió haberse hecho algo un poquito más integral. Claro, una ley de deportes que existe, pero Que asumo. no nos ocupa. Lo que pasa es Como que. muchas otras, ¿verdad? Exacto. Como muchas otras. No dije eso, yo no dije No, eso. básicamente es eso, o sea, lo particular de esta ley, o sea, porque es orientada solamente al béisbol, independientemente de que sabemos que es el deporte rey, donde más Claro. talento se busca y donde más expuestos hemos estado al mal manejo del talento de esos jovencitos, pero solamente llama la atención que tú generes un proyecto de ley solamente para una disciplina, cuando Sí. debiera ser algo mucho más general. Sí, quizá pudiera ser un reglamento o algo, pero bueno, yo creo que la forma no es tan importante. Aquí siempre vamos a encontrar gente que van a estar en contra de todo lo que se hace. Y obviamente hay intereses. ¿A quiénes le pudiera afectar esto desde el punto de vista económico? ¿O hay un consenso de todos los actores de la industria que dijeron, sí, esto es lo que tenemos que hacer y vamos para adelante y vamos a registrarnos todo y vamos a proteger al talento porque al final eso es proteger a la industria? ¿O hay algunos grupos que estén en contra de esta propuesta? No sé si es muy rápido porque todavía no Puede hemos ser. visto a nadie todavía quejarse del tema. Desconozco si hay un consenso, la verdad, pero pudiera, así a grandes rasgos entiendo que pudiera afectar a los entrenadores, porque los van a regular. Claro. Entonces, su libre movimiento, el tema del fideicomiso, le va a regular el monto en el cual ellos van a poder recibir. Un ejemplo no, algo que quería comentar. Okay. MLB hace años, no le puedo decir exactamente, creo que más de 5, hizo una alianza, tratando de este mismo tema de los bonos, hizo una alianza con el Banco BHD Claro. León para que todos los bonos de firma, en vez de venir directo de la organización en un cheque o al pelotero o a los padres, por ser menor, Claro. viniera a través del banco. Porque a veces ese cheque llegaba a mano del buscón o del entrenador Sí. y ni siquiera llegaba a mano de los padres. Ay, mi Iban a madre. una casa de cambio, lo cambiaban y se perdía el control de dinero. Entonces MLB hizo esa alianza con el BHD y el bono lo envía a la organización al banco. El banco le abre una cuenta a los padres y luego al llegar los fondos, el banco cita a los padres y al menor y le da toda una charla Buenísimo. de concientización, etcétera, etcétera. Y ya a partir de ahí es que los padres se encargan, pero ellos son los que reciben los fondos. Un poquito más de control, ¿no? Que Exacto. el dinero no llegara como a manos sorprendidas, porque sí, de repente hay familias clase media que las hemos visto, que llega el dinero y de repente ese dinero se pone ahí, se guarda, pero hay otras personas que eso le llega a las manos de gente que son muy vulnerables. Y cuando usted nunca ha tenido nada y de repente tiene algo, pues lo normal es que venga un dispendio descontrolado, ¿no? Y lo hemos visto no solo en la República Dominicana, lo hemos visto en deportes profesionales en el mundo entero, ¿no? Porque es parte de la naturaleza humana. Claro. No de nosotros, es parte de la naturaleza humana. Y yo que he visto hogares y sitios donde nos salen nuestros talentos, yo les digo que a veces yo me quedo impresionada y digo, Dios mío, aquí vive este muchacho y va a recibir un bono de tanto, que gracias a Dios nosotros podemos decir que en cierta forma somos personas que hemos sido Privilegiadas. Sí. privilegiadas y para mí es mucho. Imagínate para esta persona. Claro. Que su techo es de zinc, que su pared, etcétera, etcétera, etcétera. Que toda su familia
Él va a cambiar todo. No, inmediatamente todos los que están alrededor de él dicen, ya no tengo que trabajar más, porque ya mira fulano, le entregaron un bono ahí de $500,000. Y tú dices, pero ¿cómo así? Ese dinero no da para tanta gente, ¿verdad? Sí, tú sabes que... bueno. Tenemos que ir a un break comercial, Claudio. Estamos conversando sobre esta ley que ya aprobó el Senado y que está de camino a la Cámara de Diputados, en donde se va a estar revisando. Y tenemos con nosotros a Arlina Espaillat, quien es abogada, con quien estamos arrojando un poquito de luz sobre este tema. Así que, bueno, y ahora sí, estamos aquí de regreso en este almuerzo de negocios, en esta sección de mercadeo deportivo, agradeciendo a Lubricantes Amali, también a Laboratorios Patria Rivas y Altiz, que hacen posible que hablemos de estos temas tan interesantes, que tienen una incidencia importantísima en el negocio, porque el negocio depende de los atletas, ¿no? Y al final, los atletas, y aquí lo que se está haciendo es regular la manera en cómo ellos pueden firmar contratos de trabajo, recibir bonos, asegurarse. Veo que también hay en un capítulo donde es obligatorio que él tenga que tomar clases, que tenga que graduarse de bachiller, por lo menos, ¿no? Y esa es una parte que le queda como una asignación, que no va a ser muy difícil de lograr para las academias, ya que todas tienen esos sistemas establecidos. Y ojalá, porque yo sé que se está haciendo en Estados Unidos, que hay algunos contratos que inclusive le aseguran un monto para su educación universitaria, en el caso de que no llegue a descollar como deportista, que tenga la posibilidad de introducirse a la universidad y salir con una profesión y que pueda vivir esa profesión, porque ese es también otro drama, ¿no? El muchacho que se lesiona, que no puede ser ya una estrella del deporte, y entonces se ha pasado el 75% de su vida practicando un deporte que ahora no puede practicar. Y ese individuo está llamado a estar en la pobreza, porque ¿de qué va a vivir? Está llamado a introducirse en el mercado laboral, que si no ha terminado su bachiller, sí, ¿qué va a pasar? Por eso, y si es el aspecto social, claro, ¿verdad? Dejar una persona productiva socialmente que por lo menos tenga su bachiller. claro. Pero señores, han habido casos que si tú lo quieres ver en el estricto sentido de negocio, ni egoísta, no social, Sí. a ellos, a la industria, les resulta mucho más productivo tener a alguien que sepa matemáticas, porque cuando estén viendo las estadísticas o la velocidad Claro. que corre, puedan entender qué le está diciendo el instructor. Totalmente. Porque ha habido casos de que le están hablando y el deportista, que he oído anécdotas de entrenadores, de coaches extranjeros que se han quedado sorprendidos porque le están hablando al joven sobre el radar que le mide la Claro, velocidad, sí. y le está diciendo, calcula tal cosa, y el pobre muchacho no tiene la menor idea de lo que tiene que Claro. hacer. Y estamos hablando de matemática básica, no de cálculo. Manejo de un idioma, ¿no? Que Manejo de un idioma. Lo inserta dentro de un ambiente en el dogout, que puede recibir instrucciones de su manager, del catcher, de todo el mundo, y no andar con un traductor para Que arriba no y es para real, abajo. eso poquísima gente lo puede hacer. Tú tienes que ser la mega estrella para que te Exactamente. permitan un traductor. Tú tienes que ser un Otani o alguien así, para que ande con un traductor atrás, ¿no? Exacto. Entonces, estos muchachos pueden ser mejores prospectos, mejores profesionales de béisbol. Si resulta que la vida no tenía destinado a para eso, tienen su bachiller, tienen un conocimiento de inglés a mayor o menor medida y pueden reintroducirse. Pero agregándole a lo que tú dices, hay algunos tipos de contratos que no te sé de especificar cuáles, pero que sí tú tienes la potestad, la posibilidad de aplicar una beca para irte a hacer estudios universitarios en Estados Unidos. Buenísimo. Sí, en eso tú tienes razón. En este proceso, esto también va a ayudar a transparentar las identidades de los jugadores, a evitar problemas de fraudes, de quitarle años. Yo creo que eso ha ido mermando cada vez más en el tiempo, porque antes te decían, ¿cuántos años tú tienes? 25. Esos años son de pelotero. Es decir, oye, se hicieron películas con sátiras que nos Claro, ponían muy mal parados. Muy mal parados, claro que sí. Y mucha gente piensa que es leyendas urbanas. Si bien es cierto que eso ha ido mermando, pero uno oyó cuentos de tipos que buscaban talento en los sectores y
básicamente criaban un atleta o producían un atleta como fuera, o sea, Claro. con sustancias, Este asumiéndolo. muchacho tiene 18 años. Ya yo no lo puedo colocar al precio que lo pudimos haber colocado a los 16. Pero tenemos una solución. Vamos a utilizar el acta de nacimiento Exacto. del hermano que tiene 16. Y vamos a hacerlo pasar como que él es su hermano. Y obviamente eso se oye muy bonito, pero eso será una complicada muy grande después. Y que no sé que trasciende el deporte. Claro. Arlina. Sí, ustedes dicen eso y yo me voy transportando al pasado. Por eso yo le decía que las estructuras no siempre son los controles malos, porque gracias a estructuras y controles, como tú bien dijiste, se ha mermado muchísimo. Pero haciendo un poco de historia, era bien intenso la cantidad de firmas. Pero es que analicen algo. El latinos, racialmente hablando, biológicamente hablando, desarrolla después que el americano. Claro. Entonces, como yo le digo, un pollo gringo, un pelotero de 16 años americano, no es lo mismo que un latino, corporalmente hablando, físicamente hablando. Un tema de dieta, un tema de digamos, todo. exacto, ocio, biológico. Hasta climatológico del lugar en donde se desarrolla. Entonces, ¿qué pasa? Era de 16 la firma, pero un latino de 16 tiende a ser más flaquito. Ok, perfecto. Entonces, muchas veces lo buscaba entonces de 18 para que pudiera ser Equiparable con el comparable, claro. competidor. Exactamente, pero recuérdense que cuando lo firman, la idea es que no dure más de 2 años aquí. Claro. Entonces, mientras mayor es, menos, voy a usar un término un poco duro, pues está hablando de ser humano, menos es su vida útil Claro. en el tiempo. Claro. Esa es una de las motivaciones. En los deportes las edades son Vital. claves. Entonces, ¿qué pasa? Al scout del equipo le pagan porque busque talento. Claro. Y cuando en una época que no estaba para nada regulado el sistema, a ellos le pagaban y le siguen pagando porque busquen talento. Sí. Y lo iban a hacer como sea, como tú dices, o lo maduraban al vapor, sabemos, o lo cambiaban la identidad. Entonces, Claro. ¿qué pasa? La industria, MLB viene al país, se instala aquí, porque se da cuenta que somos el potencial del deporte en el del béisbol. Sí. Y se va dando cuenta que más la estadística eran altísima del nivel de irregularidad. Bueno. En eso, con el tiempo, trata de concientizar a los equipos y tal y cual, pero lo que realmente lo definió fue para la época del 11 de septiembre, que también coincidió en ese momento la firma de un joven que, si no me equivoco, se llamaba Daniel Monte, que aplicaba para la línea infantil de 14 años, pero él tenía 16. Entonces él se hizo como, fue tan chulísimo Era lo que pitcher. él logró, sí, yo no me acuerdo. Sí, era pitcher. Fue tan chulísimo lo que él logró que se hizo mucha publicidad. Pero ya fue muy duro el bajón después, el descrédito, porque salió a la luz que él tenía 16. Entonces, obvio que tuvo un desempeño maravilloso. Claro, porque estaba fuera de liga. Exacto. Los otros Que era estaban bueno, fuera de liga. él era Claro. bueno, pero Exacto. evidentemente tenía Claro. un tema de... No, y habría que ver si era igual de bueno con otro de 16. También. Bueno, entonces viene el 11 de septiembre, donde en ese momento cualquier persona que no fuera deportista solicitaba visas y depositaba un documento falso, pues le negaban la visa de por vida. Pero en el deporte no era así. Si un deportista iba y el consulado se daba cuenta que había depositado documento falso, le daban la oportunidad de volver. Asumo, y fue lo que se conversó en esa época, que habrán hecho concientización que a través de la flexibilidad con el deporte se le podía infiltrar un terrorista o algo parecido, y comenzó el consulado a exigir concienzudas investigaciones de la identidad de los deportistas. Entonces la MLB comenzó a concientizar a sus equipos de que si la idea de firmar un prospecto es que llegue a Grandes Ligas, tenía que asegurarse que estuviera firmando con la identidad correcta, Muy bien. para que si se lo quisiera llevar, se lo pudiera llevar. Señor, y a partir de ahí comienza toda el Claro. proceso de ir desmantelando esa costumbre que todavía sigue muy poquito, se sigue investigando, pero tomó del 11 de septiembre hasta hacia... Y hubo como una amnistía también, ¿no? Porque también hubo muchos jugadores que ya estaban en Grandes Ligas, Sí, fue sí. como que le dijeron, fulano. Sincerízate. Sincerízate. No, mire, mi nombre no es fulano, mi nombre es Mengano y yo no tengo tantos años, yo tengo tanto. Sí. Pero ya estoy aquí y miren lo bueno que soy, entonces
pido disculpas. Como el meme, la vida que no me tocaba, pero me colé. Exactamente. Sí, efectivamente. Yo quiero, en estos minutos finales, no sé si es un tema muy, muy controvertido, pero tuvimos el otro día aquí a Marcos Díaz, Sí, hablando de los sistemas antidopaje. sí. Y precisamente también en esta propuesta de ley Tocan ese tema. está tocado ese tema y a mí me ha llamado la atención en la manera en que lo tocan, porque en ningún momento se ve al jugador menor de edad como responsable de doparse. Se está visualizando que él es una víctima del entrenador y del padre, porque obviamente él es menor de edad. Tiene 16 años, no ha llegado a los 18. Y entonces, ¿cómo este será como el puntillazo de entrada a empezar a monitorear el uso de sustancias prohibidas en las academias y en las ligas profesionales de béisbol de aquí de la República Dominicana? Eso ya comenzó hace tiempo. La MLB inclusive tiene un departamento solo de control de sustancias prohibidas con profesionales que van En las academias. en la MLB. Imagínate. No, claro, allá. No, aquí en República Dominicana. Oh, en la ok. oficina del comisionado de la MLB en la República Dominicana tiene un departamento solo para, en mis palabras, concientización del uso de sustancias Sí. prohibidas con profesionales que dan charla y concientización a cada uno de los equipos, visitan a los entrenadores, a los muchachos, van también, instruyen a las ligas informales y ellos tienen, para tú entrar a poderte firmar, para que un equipo te firme, tú tienes que pasar por un proceso de Ok, que los padres tienen que firmar un consentimiento de que te hagan las pruebas. ok. Es decir que Eso ya comenzó. ya, ahora hace lo único años. que falta quizá es que eso pase al IDOM, ¿no? Y porque de repente ese es como el eslabón perdido, porque veo las academias están ahí, desde que los muchachos se montan en un avión y llegan allá a AAA, AA, le empiezan a hacer pruebas. Bueno, que tan pronto se convierte en ley, tiene que afectar, o sea, que la mayoría de los jugadores del IDOM pertenecen a alguna academia. Sí, pero ¿y qué pasa con los que están en las ligas informales? Exacto. En los pueblos, en las pequeñas ligas. Sí. Si son entrenadores que están registrados y ese muchacho, haciendo yo una idea, ¿eh? Claro, No un sé. Y ese ejemplo. muchacho viene de la liga del entrenador tal que está registrado y le encuentran sustancia prohibida en su sangre, habría que entonces investigar de dónde la... Claro. Y ahí va a venir la investigación. ¿Te la pusiste tú por tu lado a espalda de tu entrenador? Ya va a ser, ¿O ajá. fue tu entrenador quien te dijo, tú tienes que ponerte esto para mejorar tu Bueno, pero es tu que están buscando un desempeño"? responsable y al final Claro. el menor Legalmente O no. fue tu no es papá, responsable. o fue tu papá. Sí, O sea, pero... hasta por descuido, por negligencia, tú puedes estar siendo acusado. Sí. Va a estar interesante, ¿no? La evolución. Obviamente... Es un tolete tarea, ¿eh? pero nada, vamos a ver ahora. Obviamente, ahora viene un proceso un poco más complejo porque ahora llega a la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados es un saco de gente. No son 32 personas poniéndose de acuerdo, son 200 personas poniéndose de acuerdo. Y eso va a ser un poco más complejo. Sin embargo, yo creo que ahí está, parece que está la voluntad de que esto se lleve a cabo y que empecemos a proteger, por lo menos en ese periodo de esos 2 años, a nuestros atletas del Sí, béisbol. eso quería concluir diciendo, por lo menos de mi parte, que independientemente de lo que se pueda analizar o no de la ley, que pudiera mejorar o no, que en esencia, como dije en un inicio, el espíritu de hacer una ley siempre será positivo, es el hecho de que se cuiden esos atletas. ¿Por qué? Porque no todos van a llegar y la mayoría de ellos cuando llegan a ese nivel y lamentablemente ya sea por sustancia o por identidades falsas o O por porque su lesiones. desempeño no lo llevó, quedan en una inopia. O sea, estamos cansados de ver en las redes historias tristes de personas que casi llegan, pero no llegaron. Entonces, ¿qué sucede con esa gente? No tienen una profesión, no tienen una base y eso hay que aplaudirlo. Así mismo. Qué bien. Gracias, Arlina, de verdad, Un placer. por arrojarnos luz en este sentido y por tu tiempo. Claro que sí. Arlina Espaillat, abogada. Gracias por todas las informaciones y agradecer a Lubricantes Amali, a Laboratorios Patria Rivas y también a Altiz. Claudio, muchísimas gracias, hermano, por traernos Siempre. contenido de calidad. Se termina el programa del día de hoy. Son las 2 de la tarde ya.
desearles un excelente fin de semana, agradeciéndole a la Asociación La Nacional y a Supermercados Nacional. Este es un buen fin de semana para que usted vaya al Supermercado Nacional de la Rómulo Betancourt y vea lo bonito que está y lo cerca que le queda de su casa. ¿Cómo fue? ¡Ay! Hipermalta, pásame eso, por favor. Mire, rápidamente. Sí, es que yo me emociono con los temas y como me moví de sitio, como que así mismo me moví. Recomendarle esta Hipermalta. Esta es la versión light. Esta es la versión baja en azúcar, baja en calorías, pero igual enriquecida con vitamina B y con hierro, y que es distribuida por Mejía y Alcalá en todo el territorio nacional. ¿Quién si se te fue hoy la Hipermalta? Buen fin de semana. Nos vemos el próximo lunes a las 12 del mediodía en otro almuerzo de negocios.